Perfecto. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Gerson Hernández, bienvenidos nuevamente al taller de empresas familiares. Un saludo para toda la comunidad que nos está viendo desde Facebook y también a los que están presentes desde el Zoom. El día de hoy vamos a continuar con el taller de empresas familiares y vamos a hablar sobre un módulo muy importante, relevante dentro de las organizaciones conformadas por familia, que es la sucesión. Específicamente vamos a hablar sobre el reto de la sucesión dentro de las empresas familiares. Bien, a todos los que tengan alguna consulta en específico pueden hacerla en el Facebook y también a los del Zoom lo pueden realizar y al final de la charla vamos a ir respondiendo de manera oportuna todas las consultas. Bien, esta charla es importantísimo ya que la sucesión es el reto superior de todas las empresas familiares y podríamos decir que es el talón de Aquiles de muchas de estas, porque como vamos a verlo, cerca del 95% de empresas familiares no logra llegar a la siguiente generación, no logra hacer lo que llamamos el relevo generacional, es decir, pasar la posta a la siguiente generación. ¿Por qué? Lo vamos a ver el día de hoy. Bien, los acompaño a que me inviten y veamos todo cómo es la sucesión, cuáles son los factores que impactan en la sucesión, qué podemos hacer para evitar que nuestra empresa familiar termine desapareciendo en este evento y también vamos a conocer las mejores prácticas que podemos ir implementando dentro de nuestros negocios familiares. Bien, continuemos. Una pregunta importante que se debe hacer el dueño de un negocio, el propietario de una empresa, antes de hacer una sucesión, es primero plantearse lo siguiente, ¿no? ¿Qué has pensado sobre la continuidad de tu negocio? Es decir, ¿has pensado sobre eso? ¿Todavía no lo tomas en cuenta? Que la continuidad me refiero a que si el negocio va a continuar luego de que tú ya no estés presente en el negocio. ¿Entiendes? Es unas tres preguntas claves que van unidas a esta es, ¿lo continuará un familiar una vez que te retires o tomarás alguna otra decisión? Es decir, alguien de tu familia va a continuar con el negocio, puede ser un hermano o posiblemente los hijos, o cómo has pensado que será este proceso. Muchas veces yo les pregunto a los propietarios de empresas familiares y me comentan que es un tema que no han revisado, que no han reflexionado, incluso toman seguramente algo, de manera muy floja, muy relajada este tema, alegando que cuando llegue el momento de dejar el timón del barco, uno de los hijos o la familia ya se encargará. ¿Ustedes creen que esa es la forma correcta de llevar un proceso de sucesión? Vamos a conocer esto, ¿bien? Entonces, estas son las preguntas importantes que debes hacerte antes de empezar todo esto. Ahora, ¿qué es la sucesión? La sucesión es la habilidad para asegurar un liderazgo competente de la empresa familiar a través de las generaciones. Es una definición. Otra de las definiciones es que la sucesión en la empresa familiar significa la transmisión de la dirección, la propiedad, el capital social y el capital intangible al sucesor. Hablo de transmisión. Bien, de manera sencilla, de manera práctica, la sucesión es un evento que va a suceder se quiera o no se quiera, tarde o temprano, sucede en todas las empresas. La pregunta correcta no es si va a suceder en tu empresa. La pregunta correcta es cuándo va a suceder en tu empresa y cómo vas a estar preparado para que suceda. La sucesión puede suceder de dos maneras, de manera involuntaria o de manera planificada. De manera involuntaria significa que estamos amarrados a las manos de las circunstancias, a la improvisación y posiblemente a los fallos y a los errores que terminan haciendo o que terminan desapareciendo las empresas familiares. Y por el otro lado está la forma correcta. Si la sucesión va a suceder, se quiera o no se quiera, es mejor tener control sobre este evento. Y la manera para controlar
y para que este evento no sea un golpe inesperado, un evento que nos tome prácticamente de manera abrupta, tenemos que planificar la sucesión. Continuemos. Empresas familiares con historia. ¿Ustedes creen que las empresas familiares, cuántos años duran en sí? ¿Cuántos años creen que tienen de vida las empresas familiares? ¿Son empresas que tienen un corto tiempo de vida? ¿Son empresas familiares que por su naturaleza familiar, valga la redundancia, no tienen un nivel competitivo que les permita trascender los años, las décadas, los siglos? La verdad es que a partir del año 1980 hay una reestructuración en el estudio de las empresas familiares y se va descubriendo modelos de negocios familiares exitosos que han logrado desmitificar todos los mitos que se tenían con la empresa familiar. Y uno de ellos era su tiempo de vida. Por ejemplo, esta empresa que se llama la Hausen es un hotel que está en Komatsu, que fue fundado en el año 718. Ojo, escúchame bien, 718 después de Cristo. Estamos hablando hace más de 1200 años de funcionamiento de esta empresa, 1200 años. A la actualidad, al día de hoy, la generación 46 de la familia es la que está manejando este hotel. Ha pasado esta empresa por 46 generaciones. ¿En qué generación se encuentra tu empresa? ¿En qué generación? ¿En la primera? ¿En la segunda? ¿En la tercera? Puedes colocarlo en los comentarios. Bien, según un estudio de la visión y el desarrollo de las empresas familiares que se hizo hace unos años, se, se demostró que en general las empresas familiares en el Perú están entre la primera y la segunda generación. Bien, ahora hay empresas familiares que sí tienen un nivel generacional mucho más amplio. Y ahorita vamos a llegar ahí, ¿bien? ¿Qué otra empresa familiar hay con historia? La Hacienda Los Lingues en Chile, que fue fundada hace casi 500 años. La Casa Hueso, que también fue fundada hace más de 200 años dentro de su historia en Honduras. Bien, ahora ustedes me dirán, bueno, Gerson, pero estos son casos de empresas que suceden en otros países, ¿no? ¿Qué pasa en Perú? ¿Las empresas familiares tienen también un tiempo de vida largo? Por supuesto que sí. Y no solo hablo de los casos familiares o los grupos familiares más conocidos, como son el Grupo Romero de los BCP, el grupo de los Brescia Caferata de BBVA, o los Benavides de Minas Buenaventura, entre otras grandes familias empresarias. Si no hablo de familias que emprendieron hace muchísimos años y que luego de una serie de implementar buenas prácticas, que vamos a hablar sobre eso, han logrado el relevo, la sucesión generacional con éxito, generación tras generación. Bien, acá les voy a mostrar un ejemplo de una de esas empresas, una empresa con historia en el Perú. Esta es Textil San Jacinto. Textil San Jacinto se crea en el año 1896. Fue creada por unos inmigrantes italianos que emigraron de su Italia natal para buscar una oportunidad de mejorar su vida, como cualquier emprendedor, como tú, como algún familiar que conoces, que busca emprender para mejorar la calidad de vida y también de su familia. Ellos emprendieron en los años 1896 y luego de muchas caídas y también subidas, lograron consolidar un negocio, una empresa textil que hoy en día exporta a muchísimos países. Y lo más interesante es que al día de hoy, 2020, sigue funcionando. Ojo, sigue funcionando. Y eso no es no solo lo más importante, sino que después de 100 años sigue en manos de la familia Isola, que son los que tienen el control accionarial, que tienen el control sobre la propiedad de este grupo familiar. Entonces, ¿cómo ves a tu empresa de aquí a 100 años? ¿Puedes divisar cómo te gustaría que tu negocio sea en este momento? ¿A cuántas personas esté dando trabajo? ¿Quiénes de tu familia puedan estar manejando la empresa?
y sobre todo lo van a manejar bien para que siga creciendo? Estas son algunas de las interrogantes que debes hacerte si estás pensando que en algún momento la familia continúe el negocio que tú has creado. Bien, ahora vamos a ver cómo se originaron las empresas familiares. Primero hay un tema de la supervivencia, ¿no? Las empresas familiares buscan que el negocio continúe porque es una forma de sacar adelante a la familia. Esa es una de las causas principales, la supervivencia de la familia. Otro es los principios y los valores. Los valores familiares dan vida a los valores del negocio. Por ejemplo, valores como la persistencia, la honestidad, la integridad, que son valores fundamentalmente de los que crearon el negocio, de los fundadores. Estos se transfieren a la forma de cómo se hacen los negocios y son parte de la cultura de la empresa. Como muchas veces ustedes lo han visto, la empresa es el reflejo de sus fundadores, de sus propietarios. Muchas veces ves una empresa, por ejemplo, estaba trabajando con una empresa que se dedica al rubro textil y la fundadora a sus colaboradores, a sus empleados les llamaba por el nombre de sus hijos. Ella los consideraba sus hijos y los trataba como mamá. Y había una cultura familiarizada entre ellos en donde se protegían y también protegían a los colaboradores como parte de esa familia. Y por último está el tema de la continuidad. En el pasado era una obligación continuar con la tradición empresarial, es decir, te estoy hablando hace 20, 30 años hacia atrás, incluso hoy en día, pero antes era mucho más predominante esta cultura de que si el papá tenía algún rubro, alguna especialidad, se dedicaba a cierto negocio, era una obligación que el hijo o los hijos continúen con este negocio. Antes era mucho más relevante esto, hoy en día ya debido a la tecnología, a la globalización y también a que la forma de pensamiento es mucho más flexible, mucho más abierta, esto ya no es una obligación, por así decirlo. Pero hacer una continuidad de empresa no debe ser una obligación. Si tú tienes un negocio y eres en la primera o segunda generación y tú quieres que este negocio continúe en el tiempo, que tu familia la continúe luego de que tú ya dejes la empresa, tienes que tomarlo como que sea una opción para la siguiente generación, no una obligación, porque cuando se obliga a una siguiente generación a continuar el negocio, es ahí donde ocurren los problemas. ¿Cuáles son? Ahorita vamos a verlo, ¿bien? Saludos, saludos a los que nos están viendo desde Facebook. Cualquier consulta la pueden hacerla, ¿bien? Denle me gusta y compártanla para que más personas puedan ver sobre este tema importante. Continuamos. Bien, desaparición de las empresas familiares. ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son los motivos que hacen que los negocios familiares desaparezcan? Si tú eres parte de un negocio familiar, esto es importantísimo que lo veas, porque puede ser que una de estas causas termine socavando el éxito de tu negocio. Primero es la pérdida de la competitividad. Muchas veces los fundadores, ya que tienen un negocio que ya está más o menos consolidado, entran a una zona de confort, ¿verdad? A una zona de relajamiento y que están acostumbrados a lo que funciona, ¿bien? O sea, si algo les funcionó en el pasado, piensan que seguirá funcionando en el futuro. Es un pensamiento lógico, pero totalmente no se adapta a la realidad actual. Lo único seguro que va a suceder es que todo cambia, ¿verdad? Lo único seguro es el cambio hoy en día si hablamos de negocios, hablamos de una revolución tecnológica, la era de la digitalización, la práctica de de nuevos procedimientos, los mercados globalizados donde uno puede comercializar con cualquier país y sobre todo hoy en día con este contexto covidiano, este contexto pandémico en donde se ha tenido que acelerar la transformación digital de las empresas, ahorita no es momento de relajarse, ¿verdad? Esto es momento para pisar el acelerador de los cambios. Es por eso que hoy en día muchas empresas familiares que estaban entre la primera generación, es decir, el fundador, los fundadores, pues una fundadora también, estaban entre los 50 años y los hijos entre los 20, 25 años,
a más ya estaban metidos en el negocio y este momento ha sido como una ruptura para implementar la nueva visión de la siguiente generación dentro de los negocios familiares. Bien, entonces, si tú eres fundador de una empresa y estás en ese proceso de sucesión, es mejor hacerlo cuando tú estás presente, porque así puedes dar soporte, dar consejos sabios de cómo funciona el negocio, pero hay que también dejar que inicien estos cambios. Segundo, no obedecer a las leyes del mercado. Las empresas familiares muchas veces se resisten al cambio, se resisten a la innovación tecnológica, pero cuando viene un golpe de frente, como ha sido esta situación pandémica, este contexto de pandemia, han tenido que hacer lo que no hubieran hecho antes. Es como que esto los ha empujado y los ha obligado a que inviertan en innovación, a que inviertan en tecnología. Por ejemplo, estaba trabajando con varias empresas familiares que se dedicaban al rubro retail y antes de esta pandemia ellos no estaba dentro de sus planes a corto plazo implementar un e-commerce, o sea, una plataforma de venta digital, ni una estrategia de venta digital tampoco. Pero a raíz de esta pandemia se volvió algo urgente e incluso hoy en día ya no tienen ese miedo a meterse a la venta a través de plataformas digitales, porque han visto que funciona, han visto que tiene un retorno importante la venta digital y tiene ventajas sumamente interesantes. ¿Bien? Otro elemento que hace que las empresas familiares desaparezcan es la escasa profesionalización o también la ausencia de la institucionalización. Joseph Tapies, que es un profesor de la Cátedra de Empresas Familiares en España, menciona algo muy interesante. Las personas pasan, las instituciones quedan, las instituciones trascienden. Y es verdad, las personas que somos parte de un negocio familiar, en algún momento vamos a dejar de estar en el negocio. Y alguien más lo va a tener que continuar, si es que queremos, obviamente, continuarlo. Porque una opción, si es que no quieres continuarlo, puede ser vender el negocio, puede ser cerrarlo o puede ser repartirlo. Bien, hay varias opciones, no solo la continuidad, pero si tú quieres lograr la continuidad, tienes que institucionalizar tu empresa. ¿Qué significa? Implementar estructuras organizacionales y económicas, o también lo que llamamos el gobierno corporativo dentro de las empresas familiares. Yo trabajo con franquicias y muchas veces los dueños de negocios que comienzan a implementar franquicias piensan que es una estrategia sumamente fácil, sumamente sencilla. Y al revés, las empresas con las que trabajo, empresas familiares, con las que colaboro, tienen la percepción de que implementar el gobierno corporativo es sumamente difícil. Sin embargo, ambas percepciones, tanto en cuanto a franquicias y gobierno corporativo, es totalmente lo contrario. Implementar una estrategia de franquicia es implementar toda una estrategia integral para hacer crecer el negocio y no es nada sencilla. Y el gobierno corporativo y la implementación dentro de una empresa familiar no es muy complejo, simplemente es implementar valga la redundancia, una serie de reglas y normas para tratar temas como la estrategia de la empresa, las políticas de negocio, cómo van a ser las políticas de inversión y desinversión de la empresa, entre otras cosas más. Un evento o un elemento, disculpen, que hace que muchas empresas familiares desaparezcan es que no hay una sucesión planificada. Hay una ausencia de planificación de la sucesión. O sea, no contamos con un proceso que genere dos cosas: tranquilidad a la familia, es decir, que mantenga la armonía familiar, y por el otro lado, que mantenga ordenado las operaciones del negocio, es decir, que no se vean desequilibradas, que no se vean afectadas por esta sucesión. ¿Por qué? Cuando hay una sucesión involuntaria, una sucesión introspectiva, hablo de que fallece el fundador, hablo de que por alguna manera el fundador o los fundadores o los líderes actuales en este momento tienen que dejar de manera obligatoria el negocio, como puede ser enfermedad o puede ser una discapacidad, o en el peor de los casos, lamentablemente hablamos de una muerte, y el negocio no tiene un líder, no tiene un guía,
y hay varios hermanos que nunca pasaron por un proceso de planificación, lo que comienza a haber es desorden, caos, problemas, conflictos. Son muchísimos los casos. Y es por eso que los negocios familiares no logran pasar a las siguientes generaciones, porque no planificaron este evento importante. La verdad es que hay bastante resistencia por parte de muchos fundadores porque no les gusta tocar este tema. A nadie le gusta que le hablen sobre que le van a quitar su puesto, ¿verdad? No le gusta. Pero la sucesión no significa mandar al retiro al fundador o a los fundadores o los líderes de ese momento. No significa eso. Significa que la gestión va a estar hecha por otra persona, que puede ser un externo, un gerente general externo, como en el caso de del grupo San Fernando, de la familia de los Iqueas. Ellos en el 2009, la familia decidió dejar la gestión del negocio y dedicarse a la parte de gobierno corporativo. ¿Y quién quedó como gerente general? Contrataron a un externo, a un gerente general de afuera, que no es familiar. Y fue una decisión buena, fue muy buena. Hizo lo que convirtió a San Fernando en lo que es hoy en día. Y por el otro lado, el orden de las operaciones. Cuando no hay una sucesión planificada, termina afectando a la empresa. Tenemos proveedores que están con incertidumbre, los clientes que tenían posiblemente una relación cercana a los líderes también comienzan a desconfiar del siguiente liderazgo y nuestros colaboradores comienzan a tener conflictos con la nueva gerencia, con la nueva administración. Entonces, una sucesión planificada nos permite mantener tranquilidad y orden a las operaciones del negocio y a la armonía de la familia. ¿Es importante? Por supuesto. Y por último, los conflictos familiares. Se dice que las empresas familiares no fracasan por temas del mercado, sino por la misma familia. La falta de regulación de las relaciones familiares y empresariales al final terminan afectando de manera negativa al negocio. Por ejemplo, conflictos en cuanto a que pasan dentro de la casa y después se tratan dentro de la oficina, eso termina generando un ambiente tóxico, un ambiente no saludable para los colaboradores, incluso para los mismos socios que son al mismo tiempo pareja o al mismo tiempo hermanos, y eso es un círculo vicioso que no termina en nada bueno. Se los hablo por experiencia. Bien, continuemos. Si tienen alguna consulta adicional pueden hacerla. ¿Ah? Bien, correcto. ¿Por qué se generan los conflictos dentro de las empresas familiares? En el próximo taller vamos a hablar de cómo gestionar los conflictos dentro de una empresa familiar, pero la verdad es que se generan porque hay dos mundos que chocan dentro de una empresa familiar. Por un lado, tenemos a la familia que busca satisfacer sus necesidades con el negocio, es decir, busca, como ya le dije, mejorar su calidad de vida, tener un mayor acceso financiero para poder resolver cosas como mejor educación, un mejor hogar, una mejor vivienda, mejores alimentos, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, tenemos al mundo de la empresa, que también tiene sus propios retos. Hablamos de un negocio que tiene que innovar, crear nuevos productos, satisfacer una demanda, estar constantemente observando, vigilando qué hace la competencia, implementando acciones de marketing, manejando, gestionando al talento humano, entre otras gestiones. Entonces, cada sistema, tanto la familia como la empresa, tienen sus propios retos y complejidades. Y al unirse, se crean los conflictos. Se crean los conflictos. ¿Cuáles son los síntomas más comunes de estos conflictos? Discusiones, un conflicto muy interesante que no se habla hasta que ya comienza a generar un problema, es la confusión de las finanzas familiares con las finanzas de la empresa. Es decir, la caja chica del negocio se vuelve la caja chica de la familia para comprar cosas personales y termina usando el dinero del negocio. Y eso al inicio, cuando hablamos de un solo fundador o hablamos del dueño, del propietario, del que inició el negocio, no pasa nada, ¿verdad? Porque él es el que empezó la empresa, él es el que toma las decisiones, él es el único que decide qué hacer con el negocio y el dinero. Pero cuando el negocio ya va creciendo, cuando la familia ya se va implicando más en la empresa. Ya no solo está el papá o la mamá, también está los hijos, los hermanos, y ya hablamos en donde los hijos tienen mayor
participación en ciertas actividades, incluso comienzan, ojo, incluso los hijos comienzan a cuestionar las decisiones de los fundadores, de los líderes, comienzan a reflotar, comienzan a florecer estos conflictos que por mucho tiempo estuvieron tapados. Estuvieron tapados simplemente porque no era un conflicto hasta ese momento. Bien, continuemos. En una empresa familiar, como ya les he mencionado, hay dos sistemas, la familia y la empresa, pero no solo eso, sino que también los valores de cada sistema se oponen enormemente y eso genera conflictos. Por ejemplo, tú me dirás, ¿qué significa valores? Mira, acá tengo como una balanza. Por un lado tenemos los valores familiares y por el otro lado tenemos los valores de la empresa. ¿Bien? Por un lado, la familia está basada en el afecto, es decir, en el amor, en la unión, en el compromiso, ¿bien? Así está armada una familia, está configurada una familia en base al amor. En cambio, una empresa está configurada en base al amor, ¿verdad? No, ¿verdad? ¿En cómo está configurada? O está orientada a los resultados, está orientada a lo que llamamos meritocracia. En una familia todos se quieren por igual, ¿verdad? Si tú tienes hijos, tú no quieres a un hijo más que al otro, ¿verdad? No es que quieres más a Pepito y menos a Raulito, los quieres a todos por igual. En una familia existe lo que se llama el amor a todos, es el amor igualitario. En cambio, en una familia, en una empresa, no existe el amor a todos por igual. En una lista de colaboradores siempre hay colaboradores más eficaces y otros que no se adaptan a la realidad de la empresa, porque en una empresa hablamos de meritocracia, de los méritos propios de cada uno. En la familia hablamos que hay una orientación a las personas que forman parte del grupo familiar. En cambio, en la empresa, como ya hemos visto, está orientada a objetivos, está orientada a que las personas que cumplen un puesto específico dentro de la empresa generen algo, produzcan algo, un resultado en concreto. En una familia hablamos de relaciones de por vida, ¿verdad? No es que tú tienes un hermano solo por un año de tiempo, ¿verdad? No vas a tener un hermano por un año nada más. Tienes un hermano por toda la vida que los une. En cambio, en una empresa las relaciones no son de por vida, ¿verdad? En una empresa la relación es contractual, es decir, tiene un tiempo determinado y tiene una serie de obligaciones y responsabilidades de cada parte, y también derechos, obviamente. En una familia siempre existe resistencia al cambio, siempre existe. La familia, como les he mencionado, está hecha de su propia cultura, de su propia tradición, de su propia forma de comportarse. Y cuando ya hablamos de que hay varias individualidades con una misma forma de comportarse, hablamos de una cultura familiar. En cambio, en la empresa está orientada al cambio. Una empresa siempre tiene que estar innovando, viendo qué hace la competencia, viendo cuáles son las mejores prácticas que se están implementando en otros países, buscando la forma de optimizar los procesos para generar eficiencia en sus operaciones, y eso al final se traslade a mayores márgenes de rentabilidad, ¿verdad? Entonces, díganme, desde hoy espero que ustedes tengan en cuenta que los valores familiares son totalmente contrarios a los valores de la empresa. Y es por eso que existen los conflictos dentro de los negocios familiares. Bien, ahora, estos conflictos se crean por la oposición de estos. Los líderes familiares de éxito tienen que buscar el equilibrio entre ambos sistemas. Ese es el verdadero reto que tiene un líder empresarial familiar a la hora de buscar la sucesión, el equilibrio. Bien, continuemos. Aspectos a considerar cuando uno está pensando hacer la sucesión. Bien, ¿qué aspectos? El fundador. Cómo el fundador generalmente es quien, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su perfil, de acuerdo a su manera de comportarse y trabajar, ha hecho que la empresa sea de la misma manera, ¿verdad? Ha hecho que la empresa sea su reflejo. Y los colaboradores, los clientes, la familia en sí está acostumbrada a la experiencia de trabajo del fundador, ¿bien? Y por otro lado tenemos las relaciones afectivas. Cuando un hijo, un hermano,
entra a trabajar en la empresa, no solo está cumpliendo un rol familiar, también está cumpliendo un rol profesional, un rol dentro del negocio. Puede ser de un jefe comercial, un contador, un administrador, un director, pero al final está cumpliendo también un rol. Es decir, antes de iniciar un proceso de sucesión, se debe considerar que la empresa familiar es reflejo de su líder o fundador. Por lo tanto, hay una cultura impregnada. Asimismo, la experiencia pasada configura las expectativas sobre el negocio. Bien, generalmente se dice cuando ya la siguiente generación está tomando el mando, está tomando la posta, los que estaban con la generación anterior están acostumbrados a la gestión anterior. Y el sucesor viene con nuevas ideas, viene con nuevas propuestas, con estrategias muchas veces muy contrarias a lo que el fundador tenía. Entonces, hay ciertas expectativas. Y por último, los diferentes roles que uno cumple se mezclan y generan estos. Es como una bola de nieve, que si no se pone un pare, va a seguir creciendo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos elaborar un plan de sucesión dentro de nuestra empresa familiar que nos garantice, ojo, que nos garantice que va a haber una mayor probabilidad de éxito? No estamos diciendo que va a haber éxito, 100% asegurado, pero sí mayor probabilidad de éxito. ¿Por qué? Porque siempre puede pasar algo que termine cambiando los planes, ¿bien? Es algo normal, pero tener un plan de sucesión aumenta esa probabilidad. Tenemos que empezar primero con un diagnóstico de cómo se encuentran 4 aspectos muy importantes. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a diagnosticar la situación real de la empresa familiar. Ahorita en la siguiente lámina les voy a compartir qué es lo que tienen que diagnosticar. Luego tenemos que preparar a todos los actores, a todos los implicados dentro de la sucesión. ¿Quiénes son? Ahorita vamos a llegar ahí. Y por último, ir incorporando al sucesor. Si nosotros tenemos un negocio familiar y hemos estado en este negocio familiar por 15, 20 años, y de un momento, de porrazo, de la noche a la mañana, traemos al hijo diciendo que él va a ser el próximo líder, ¿qué crees que van a pensar los colaboradores? ¿Van a haber resistencia a hacerle caso? ¿Qué creen que van a pensar los clientes? Obviamente se van a sentir desconfiados si es que tiene la capacidad para seguir dando el mismo servicio o produciendo los mismos productos. ¿Qué crees que van a pensar los proveedores? Pueden tener incertidumbre de que el negocio vaya a continuar y pueda la empresa cumplir con sus obligaciones de pago, ¿verdad? Entonces, debe haber un proceso de incorporación del sucesor. Dentro de las empresas familiares, una incorporación puede demorar 2 años, 5 años, 10 años, 15 años, depende del negocio familiar. Ojo, depende del negocio familiar. Sin embargo, en la experiencia práctica y exitosa de las empresas familiares, generalmente los hijos que van ingresando al negocio a partir de los 15 años y obviamente están implicados, comprometidos y sobre todo quieren estar en el negocio, es mejor que estén desde antes, ¿bien? Y esto aumenta la probabilidad de una sucesión exitosa. ¿Qué vamos a diagnosticar? ¿Y a quiénes vamos a preparar? A 4 elementos, a 4 actores sumamente importantes y que cada uno de ellos impacta en este proceso de sucesión. No crean que solo depende del sucesor, o sea, el que se está saliendo de la empresa. Obviamente ahí lo vamos a diagnosticarlo. El sucesor es el que está entrando a la empresa, disculpe. Vamos a identificar a los candidatos. Hay solo un candidato, obviamente si solo tienes un hijo, hay uno nada más, ¿verdad? Pero si tenemos varios hijos, son varios hermanos los que los que son herederos del negocio, los que van a ser futuros propietarios del negocio, ¿quiénes de ellos son los mejores candidatos para ocupar el futuro liderazgo de la empresa? Tenemos que ahí ver un apoyo externo que pueda darnos su punto de vista objetivo, de hacer un diagnóstico objetivo y empezar a realizar un plan de preparación. Un plan de preparación significa que a este sucesor vamos a tener que ir dándole de poco a poco más actividades y más decisiones hasta que él sea el único que tome las decisiones futuras del negocio. Algo muy importante del sucesor es que se pregunten si va a ser un único líder o va a ser un co-liderazgo.
Esto es muy importante. Un único líder significa que hay una sola gerencia, un solo sucesor, alguien que es el único que toma las decisiones. Pero hay casos de empresas familiares en donde hay coliderazgo, es decir, hay dos líderes o más incluso, pero en la experiencia práctica generalmente un líder trae muchos más beneficios. Bien, sin embargo, no es raro ver también empresas familiares con coliderazgo. La familia es el otro elemento que tenemos que diagnosticar, porque la familia, hablo de la familia que está metida en el negocio y la que no está metida en el negocio, que es la que no tiene relación. Ahí metemos a los parientes políticos, bien, a la familia política. Ellos tienen una enorme influencia en este proceso. Y también hay bastantes temas emotivos que salen a la luz que no se toman en cuenta. Temas emotivos tanto de manera de aspecto positivo y negativo. Y todo esto se tiene que recoger dentro del protocolo familiar. El negocio, hablo de la empresa, tenemos que diagnosticarla, cuáles son los valores corporativos, cuáles son las implicaciones de los stakeholders, ya hemos hablado, los proveedores, los clientes, los accionistas y los colaboradores, y también cuál es el futuro, cuál es el planeamiento del negocio al futuro. Y por último, el que se retira. El que se retira también tenemos que evaluarlo, porque siempre hay resistencia del fundador o del líder actual. Por eso tenemos que evaluarlo, sensibilizarlo, porque una sucesión planificada, cuando el líder de la organización está presente, trae mucho más éxito que una sucesión improvisada, imprevista, en donde por algún infortunio el retirado se tuvo que salir, ¿no? El fundador se tuvo que salir del negocio de manera abrupta. Obviamente, antes de la sucesión, el que se retira tenía un sueldo, ahora no va a tener un sueldo, tiene que haber un plan de compensación para para este retiro, o puede también dirigirse a otras esferas dentro de la organización. Puede estar dejando la gerencia general, pero puede ir ahora a ser parte del gobierno corporativo, a través de un órgano de gobierno corporativo, tanto el consejo de administración o directorio, o también el consejo familiar, y también una gestión de salida. Bien, y el ciclo de iniciación del sucesor. Tenemos que primero enseñarle a hacer. El sucesor se involucra en la gestión del negocio, tiene que empezar a hacer ciertas actividades, a hacer ciertas tareas, a gestionar ciertas funciones dentro de la empresa. Bien, primero, generalmente cuando los sucesores o los candidatos a sucesores que van entrando al negocio entre los 15 y 20 años y comienzan a hacer pequeñas tareas administrativas, operativas, ¿verdad? De apoyo, pero está muy bien, está muy bien. Y ya cuando va a ser, puede ser la innovación de productos, la generación de marketing, la apertura de nuevas oficinas o filiales, o la expansión internacional. Son muchos los casos de empresas familiares que a la hora de internacionalizarse, antes de buscar a un externo, envían a un familiar, a uno de los hijos, a conocer un país e implementar en la nueva oficina en ese país. Luego del hacer, tenemos que conducir a hacer. Se le delega responsabilidad y toma de decisión, pero fragmentada. Y por último, ya es el dejar hacer. Cuando el sucesor ya vemos que tiene las habilidades, las aptitudes, la experiencia y sobre todo sabemos que está listo para tomar el timón del barco, es cuando sucede el relevo total del liderazgo. Solo ahí y solo ahí. Ahora, muchos fundadores caen en el error de pensar que hay un momento perfecto, pero no hay un momento perfecto. ¿Sí? Solo equivocándose el sucesor también va a aprender. Entonces, tenemos que dejarle la toma de decisiones en algún momento. Y para eso es importante poner una fecha o una temporada en cuando se va a realizar eso. Porque el sucesor también tiene la expectativa de liderar la empresa, tiene el deseo de hacerlo, pero siempre a veces menoscabado por la sombra del líder actual o del líder anterior. ¿Bien? ¿Cuándo es el momento correcto para empezar la sucesión? Cuando el líder empresarial, el líder actual, da más importancia a la continuidad de la empresa que a sí mismo. Bien, a veces el ego, a veces el orgullo, hace que los líderes actuales piensen que ellos son el negocio. En cambio, las empresas familiares ven la empresa, ven el patrimonio que han creado como un legado,
¿Qué significa un legado? Es algo que cada generación va a recibir temporalmente y que lo tiene que hacer crecer para en algún momento transferírselo a la siguiente generación. Es mucho más relevante y superior que la idea de simplemente hacer dinero, ¿bien? Y por tanto, cuando el empresario ya va tomando conciencia de que la sucesión va a ocurrir, va a preparar el proceso e interviene activamente. Tener a una persona que va a salir de la empresa, al líder que va a salir de la empresa, y trabajando junto al sucesor, se convierte ya no en gerente, sino se convierte en tutor. Cuando el sucedido actúa con generosidad, profesionalidad y visión del futuro. Si el fundador o el líder actual de la empresa familiar no desea que la empresa continúe en manos de la familia, no desea dejar el negocio a algún miembro familiar, lo mejor es tomar otras decisiones, que pueden ser difíciles tal vez de entender para la familia o para los hijos, pero pueden evitarnos muchísimos problemas y conflictos. Decisiones como, si no queremos continuar con la empresa, podemos vender la empresa, podemos cerrar la empresa o podemos repartir la empresa, darla por partecitas. Bien, va a depender de la visión de cada uno de los fundadores. Y por último, cuando además, en base a su experiencia y conocimiento que tiene de la familia, se antepone a los intereses de la empresa, ¿no? Y a cualquiera otros en los términos justos, ¿no? Es decir, deja los intereses personales, los intereses que lo mueven a él de manera personal para que el negocio tenga una continuidad generación tras generación. Entonces, ya para ir terminando esta presentación, este taller, cuéntenme, ustedes, ¿cómo ven a su negocio? Si es familiar, ¿cómo lo ven en el futuro? Las empresas familiares, a diferencia de las empresas no familiares, tienen una visión a más largo plazo. En un planeamiento estratégico, cuando se arma una visión de la empresa, se hace a un plazo de 5 años, ¿verdad? En cambio, en una empresa familiar, la planificación no se hace a 5 años, se hace de generación. Ese es el tiempo correcto en una empresa familiar. Entonces, ¿cómo ves a tu empresa familiar en la siguiente generación? ¿La has pensado? Y si no, te invito a que veas esta charla nuevamente. Bien, si tienen alguna consulta la pueden ir haciendo en el Facebook, nosotros encantados de poder responderla, y a los que nos están viendo desde Zoom, igualmente. Mi nombre es Gerson Hernández, nosotros estamos encantados de poder brindar esta información, vamos a estar dando mucho más de empresas familiares, y cualquier consulta pueden hablar con los coordinadores de CAMES, y nosotros vamos a estar a gusto de apoyarlos. Les agradezco por estar con nosotros y denle me gusta si les ha gustado esta charla, ¿sí? Y compártanla. Cuídense mucho. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Cuídense.